No tengo un patrimonio que me obligue a hacer declaración a efectos fiscales, y con eso ya lo he dicho todo. Esa frase la pronunció José Luis Rodríguez Zapatero en el Senado el pasado 2 de marzo, y la dijo en el mismo momento en que distintos medios de investigación ya habían calculado que su patrimonio inmobiliario conocido rondaba, y en algunos cálculos superaba, los 6 millones de euros. Aquí está el problema que vamos a desmontar con fechas, escrituras y cifras. En 2011, al abandonar la Moncloa, Zapatero declaró un patrimonio total de 209.206 euros, de los cuales solo 37.258 euros correspondían a bienes inmuebles, el valor catastral de una parcela sin construir en León. 14 años después, la familia Zapatero Espinosa acumula 3 chalés de lujo comprados tras dejar el gobierno, además de la vivienda en la que reside actualmente, y distintos análisis periodísticos sitúan el incremento de su patrimonio inmobiliario entre 90 y 115 veces el valor original. Y mientras esos números circulaban en la prensa, el propio expresidente se presentó ante la Cámara Alta para decir que no tenía patrimonio suficiente ni para hacer la declaración de la renta. En los próximos minutos vas a descubrir exactamente cómo pasó Zapatero de 37.000 euros en una parcela sin construir a controlar propiedades que rozan los 6 millones. ¿Qué dijo exactamente cuando le preguntaron por sus bienes en el extranjero? ¿Y por qué esa frase del Senado se ha vuelto insostenible a medida que avanza la investigación del caso Plus Ultra? Antes de entrar en las cifras, ten presente una cosa. Aquí no estamos hablando de suposiciones ni de cálculos especulativos. Estamos hablando de escrituras de compraventa, de registros de la propiedad y de una declaración de bienes publicada en el Boletín Oficial del Estado. Todo lo que vas a escuchar tiene fecha, notario y fuente. Empecemos por el punto de partida. El 19 de diciembre de 2011 fue la última noche que la familia Zapatero pasó en la Moncloa. Pocos meses antes, en su última declaración oficial de bienes y rentas, el entonces presidente había saldado un pasivo de 80.847 euros y declaraba un patrimonio inmobiliario de 37.258 euros, correspondiente al valor catastral de una parcela para construir en su ciudad natal, León. Su patrimonio total, sumando esa parcela y otros bienes, ascendía a 209.206 euros. Durante su etapa como jefe del Ejecutivo, su salario osciló entre 78.000 y 84.000 euros anuales. No hay más datos públicos posteriores a esa declaración, porque un expresidente ya no está obligado a publicar su patrimonio cada año como si lo está un cargo en activo. Tras dejar el gobierno, la familia se instaló de alquiler en un chalet de la urbanización Urbalia Valdemarín, en Aravaca, y ahí empieza la escalada. En agosto de 2017, Zapatero compró un chalet en la urbanización de lujo Famara Bungalows, en Lanzarote, prácticamente a pie de playa, con piscina, jardín y terraza amplia. El precio de la operación fue de 1,2 millones de euros, aunque para financiarla solo pidió una hipoteca de 295.000 euros. Es en esa misma isla donde coincide habitualmente en verano con Pedro Sánchez, que veranea en la residencia oficial de La Mareta, gestionada por Patrimonio Nacional. En marzo de 2019 llegó la segunda operación relevante. Zapatero compró finalmente el chalet de lujo de Aravaca, en el que ya llevaba años viviendo de alquiler. Lo adquirió por unos 800.000 euros, aunque distintas valoraciones inmobiliarias sitúan su valor de mercado en torno a los 2,1 millones. 6 años después, el 14 de enero de 2025, vendió esa misma propiedad por una cantidad cercana a esos 2,1 millones, obteniendo una plusvalía considerable en un tiempo relativamente corto. 2 meses antes de esa venta, en enero de 2024, su hija mayor, Laura Rodríguez Espinosa, había comprado un piso cerca de la zona, valorado en unos 300.000 euros, y en abril de ese mismo año, el matrimonio Zapatero Espinosa formalizó una tercera operación, la compra de un chalet en Puerta de Hierro, una de las zonas más exclusivas de Madrid, por unos 700.000 euros, aunque su valor de mercado se estima en más de 2 millones. El inmueble, que en el momento de la compra estaba en obras,
Tiene 106 metros cuadrados construidos sobre una parcela con jardín de 316 metros. Sumando estas tres propiedades a los precios de adquisición y a la valoración de la que ya vendieron, el patrimonio inmobiliario documentado de la familia Zapatero Espinosa supera los 3,7 millones de euros. Y aquí llega el dato que completa el cuadro. Desde el verano de 2024, Zapatero y su esposa residen en un chalet de la urbanización de lujo Monterrozas, valorado en unos 2 millones de euros, pero que no figura a su nombre, sino al de una tercera persona, con la vivienda declarada en régimen de alquiler. Si se suma esa propiedad al resto, el patrimonio inmobiliario vinculado a la familia se acerca a los 6 millones de euros. Detente un momento en por qué distintos medios dan cifras diferentes sobre cuántas veces se ha multiplicado ese patrimonio. Porque no es que se contradigan entre sí, es que parten de bases de cálculo ligeramente distintas. Quien compara solo el valor catastral original de 37.258 euros con el valor de mercado actual de los 3 chalets comprados, sin contar Monterrozas, obtiene una multiplicación de alrededor de 90 veces. Quien incluye además la vivienda de Monterrozas, aunque no esté a su nombre, porque es donde reside efectivamente el matrimonio, llega a la cifra de 115 veces. La diferencia entre un cálculo y otro no es un error periodístico, es una decisión metodológica sobre si se cuenta como patrimonio de Zapatero una vivienda en la que vive, pero que legalmente pertenece a otra persona. Y esa misma pregunta, planteada en términos jurídicos y no periodísticos, es exactamente la que puede determinar si estamos ante una simple decisión de alquiler o ante una forma de mantener el uso de un bien de lujo sin que aparezca en ningún registro de bienes a su nombre. Y en esa vivienda de Monterrozas hay otro detalle que conviene mencionar, porque afecta directamente a la seguridad del Estado y no solo a la economía familiar. El Ministerio del Interior ha instalado allí una garita de seguridad con escolta policial permanente para el expresidente, algo que también se organiza cada verano en Lanzarote, donde ha llegado a movilizarse a 50 agentes para su seguridad, y la de Pedro Sánchez durante sus coincidencias vacacionales. Detente en esto un segundo, porque conecta directamente con la pregunta del patrimonio. El Estado español financia con dinero público la protección de un expresidente en una vivienda que, según la documentación disponible, no está a su nombre sino al de un tercero, es decir, los contribuyentes pagan la seguridad de un inmueble de lujo cuya titularidad real es, cuando menos, opaca. Esto no convierte automáticamente ese arreglo en irregular, porque la protección a expresidentes es una obligación legal independiente de dónde vivan, pero sí añade una capa más a la pregunta de fondo. Si la vivienda no está a su nombre por una decisión doméstica cualquiera, o si forma parte del mismo patrón de interposición de terceros que la UDEF investiga en otros frentes del caso Plus Ultra. Ahora sitúa este patrimonio en el contexto en el que Zapatero pronunció aquella frase en el Senado, el 2 de marzo de este año. Cuando se le preguntó por sus obligaciones fiscales, respondió con esa contundencia: no tengo un patrimonio que me obligue a hacer declaración a efectos fiscales, y con eso ya lo he dicho todo. Técnicamente, esa afirmación puede sostenerse sobre un tecnicismo. Buena parte de las propiedades que hemos repasado no figuran directamente a su nombre, sino al de su esposa, al de sus hijas o al de terceras personas, como ocurre con la vivienda en la que reside actualmente. Pero el efecto público de esa frase, pronunciada mientras la prensa ya documentaba un patrimonio familiar de varios millones de euros, es el de un expresidente que dice no tener nada que declarar mientras su entorno inmediato acumula chalets de lujo en las zonas más caras de Madrid y Canarias. Cuando en esa misma comparecencia se le preguntó por la posibilidad de que tuviera patrimonio en el extranjero, Zapatero respondió con una frase que también merece detenerse en ella: ¿y mi patrimonio en China, en México? ¡Hombre! ¿A ustedes les parece serio que se pidan mis bienes inmuebles en China, en Venezuela, a un expresidente que es conocido? Fíjate en la construcción de esa respuesta. No niega tener patrimonio fuera de España. Cuestiona que sea serio que se le pida explicarlo, apelando a su condición de expresidente conocido internacionalmente. Es una respuesta que esquiva la pregunta concreta, apelando a su propio prestigio, en lugar de aportar el dato que se le solicitaba. Compara esa forma de responder con lo que le exige la ley
a cualquier otro español con actividad económica en el extranjero. El modelo 720 de la agencia tributaria obliga a declarar bienes y derechos situados fuera de España cuando superan determinados umbrales, con independencia de quién sea su titular. Un autónomo, un pequeño empresario o un jubilado con una cuenta en el extranjero no puede responder a Hacienda con un «no me parece serio que me lo pidan». Zapatero, en cambio, mencionó él mismo, sin que se le preguntara directamente por esos países, la posibilidad de tener bienes en China y Venezuela, y lo hizo en tono retórico, como si la sola pregunta fuera una falta de respeto hacia su cargo, no como una obligación fiscal que pesa sobre cualquier ciudadano, con esas mismas circunstancias. Y esto no ocurre en el vacío, ocurre mientras el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, instruye el caso Plus Ultra, en el que Zapatero está imputado por presunta organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias, en relación con el rescate de 53 millones de euros que el gobierno concedió a la aerolínea venezolana Plus Ultra durante la pandemia. El propio auto de imputación del juez atribuye a Zapatero y a personas de su entorno el cobro presuntamente irregular de 1,95 millones de euros entre 2020 y 2025, vinculados a esa trama. Y aquí es donde el patrimonio inmobiliario y los ingresos presuntamente irregulares empiezan a cruzarse. Según la investigación, a través de la empresa Análisis Relevante, creada por su presunto testaferro Julio Martínez Martínez, Zapatero habría ingresado 490.780 euros, mientras que la sociedad de sus hijas, What the Fab, habría recibido otros 239.755 euros por la misma vía. El think tank Gates Center, en el que Zapatero ejerce como presidente de su consejo asesor, le habría remitido 352.980 euros, y del grupo Thinking Heads, al que pertenece ese mismo think tank, habrían salido otros 352.980 euros para él y 171.727 euros para la empresa de sus hijas. Son cifras que, sumadas, se acercan a los 2 millones de euros que menciona el auto de imputación y que, según los investigadores, no se corresponden con servicios reales, sino con contratos y facturas creados para justificar pagos. Conviene entender qué significa la palabra testaferro en este contexto, porque no es un simple insulto periodístico, es una figura jurídica concreta. Un testaferro es la persona que aparece formalmente como titular de un bien, una empresa o una cuenta, mientras el beneficiario real de esos activos es otra persona distinta, que prefiere no figurar en ningún registro público. Si la instrucción judicial llega a acreditar que Julio Martínez Martínez actuó como testaferro de Zapatero a través de Análisis Relevante y que la persona que figura como propietaria del chalet de Monterrozas cumple una función similar respecto a la vivienda en la que reside el matrimonio, no estaríamos hablando ya de una simple opción de alquiler, sino de un patrón repetido de ocultación patrimonial mediante interposición de terceros. Esa es, precisamente, la hipótesis que maneja la UDEF cuando habla de una posible organización criminal liderada por el propio Zapatero. La empresa de sus hijas, What the Fab, dedicada a publicidad y liderada por Laura y Alba Rodríguez Espinosa, ha incrementado de forma significativa sus ingresos desde su creación en 2019, acercando su facturación al $500.000 de euros en 2024, con clientes como Huawei, y expansión hacia el mercado venezolano ese mismo año. Alba, la hija menor, figura además como propietaria al 100% de una vivienda con 2 dormitorios y terraza en Madrid, valorada en cerca de 300.000 euros, adquirida en agosto de 2025. Puesto todo junto, el cuadro que emerge es este: un expresidente que en 2011 declaraba un patrimonio inmobiliario de 37.000 euros, cuya familia acumula hoy propiedades que, según a qué cálculo atendamos, multiplican esa cifra entre 90 y 115 veces, que reside en una vivienda que no está a su nombre, cuyas hijas han visto crecer sus ingresos empresariales de forma paralela a los pagos que la UDEF investiga como presuntamente simulados, y que ante el Senado responde que no tiene patrimonio suficiente para tributar. Ninguna de estas piezas, por separado, prueba un delito. Comprar chalets no es ilegal.
que una propiedad figure a nombre de un tercero no es, por sí mismo, un delito. Y decir en el Senado que no se tiene obligación de declarar puede ser, en sentido estrictamente literal y personal, cierto, si las propiedades relevantes no están a su nombre. Pero la investigación judicial en curso no analiza estas piezas por separado, las analiza en conjunto, como parte de un mismo patrón que el juez Calama describe como una posible organización criminal orientada a canalizar ingresos ocultando su origen real. Y es precisamente esa lectura de conjunto la que convierte una frase de 4 meses en un problema de credibilidad que crece con cada nuevo informe de la UDEF. Piensa en la diferencia entre la lectura política de esta frase y la lectura judicial, porque son dos cosas distintas y conviene no mezclarlas. Políticamente, no tengo patrimonio que declarar. Es una frase que busca cerrar un debate incómodo en sede parlamentaria, apelando a la letra estricta de la ley. Si nada está a su nombre, no hay obligación formal de declarar. Judicialmente, sin embargo, lo que importa no es solo a nombre de quien figura cada bien, sino quién controla realmente su uso y disfrute, y de dónde proceden los fondos que permitieron adquirirlo. Un tribunal penal, cuando investiga posible blanqueo o fraude fiscal, no se detiene en el registro de la propiedad. Analiza flujos de dinero, contratos, comunicaciones y patrones de conducta. Esa es la diferencia entre ganar un debate en el Senado y superar una instrucción judicial en la Audiencia Nacional. Fuentes del entorno socialista, preguntadas por este tipo de informaciones, han insistido en que mantienen su confianza en Zapatero y esperan que aporte la documentación pertinente para aclarar el origen de sus ingresos y propiedades. Esa aclaración, de momento, no se ha producido de forma pública y documentada. Lo que sí sabemos con certeza es que la instrucción del caso Plus Ultra sigue avanzando en la Audiencia Nacional, que cada pocas semanas aparece un nuevo informe de la UDEF con datos adicionales, y que cada uno de esos informes hace más difícil sostener la imagen de un expresidente sin patrimonio relevante que transmitió aquel 2 de marzo en el Senado. Si quieres seguir esta instrucción con cada nuevo dato que salga a la luz, sin dar nada por probado hasta que esté documentado, este es el canal donde vas a encontrarlo explicado con las fuentes encima de la mesa. Suscríbete y activa la campana, porque el patrimonio de Zapatero va a seguir dando que hablar.